En el presente video vamos a demostrar la ecuación de la longitud de la circunferencia y la ecuación de la longitud de arco, así como también se van a ver algunos ejemplos para ver la aplicación de las mismas ecuaciones. Por ejemplo, acá tenemos una circunferencia y acá tendríamos el radio que tiene una longitud igual a r. La ecuación que me permite determinar la longitud de toda esta circunferencia que estamos viendo que la estamos pintando de otro color estaría dada por esta ecuación, 2pi por el radio. Esta ecuación la vamos a colocar acá, ya que vamos a demostrar de dónde sale. También podemos ver acá que tenemos el radio r y acá nuevamente tenemos el radio r. Y la sumatoria de 2 veces el radio r nos daría toda esta recta que pasa exactamente por el medio y eso sería igual al diámetro. Por lo que, si se dan cuenta, la longitud de la circunferencia también la podemos representar como el diámetro multiplicado por pi, ya que 2 veces el radio r es igual al diámetro. Esta ecuación también la vamos a colocar en esta parte superior derecha de la pizarra y acá volvemos a graficar otra circunferencia. Tenemos el radio r y tenemos otra vez el radio r que parte desde el centro. Acá podemos ver el ángulo θ y podemos ver este arco que le vamos a llamar L sub a. Por lo que la longitud del arco L sub a sería igual a θ multiplicado por el radio, sabiendo que el ángulo θ lo colocamos en radianes. Mucho ojo con eso. Esta ecuación también la vamos a demostrar y la vamos a colocar en esta parte superior derecha de la pizarra. Para la demostración de estas ecuaciones vamos a utilizar el concepto de radián. ¿Y el concepto de radián qué nos dice? Nos dice que el radián es la medida de un ángulo central de una circunferencia. Entonces tenemos acá la circunferencia, tenemos el radio r, tenemos nuevamente el radio r y nos dice que el radián es la medida de un ángulo central de una circunferencia. Acá tenemos la circunferencia y este sería el ángulo central que nos están diciendo. Y como pueden ver, acá se está formando un arco al cual le vamos a llamar el arco L sub a. El concepto continúa y nos dice, y su medida, es decir, la medida de ese ángulo θ, es igual a la razón, es decir, es igual a la división. En otras palabras, el ángulo θ sería igual a la razón, es decir, a la división entre la longitud del arco que comprende dicha circunferencia, en este caso sería L sub a, dividido entre la longitud del radio, es decir, dividido entre r. Por lo que podemos deducir que la longitud del arco sería equivalente a θ y este radio r que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y de esa forma, como pueden ver, habremos demostrado la ecuación de la longitud del arco. Ahora, si es que en vez de utilizar este ángulo θ que nos limita esta longitud del arco, si es que el ángulo da una vuelta completa, como pueden ver acá, parte desde el radio r y da toda una vuelta completa, de tal forma que me forma el ángulo alfa, entonces podríamos determinar también la longitud de todo este arco, que en este caso sería la longitud de toda la circunferencia. De acuerdo a esta ecuación, esa longitud de circunferencia, que básicamente sería la longitud de todo el arco del círculo, sería equivalente, de acuerdo a esta ecuación, al mismo ángulo, es decir, al ángulo alfa. En este otro caso era el ángulo θ, ya que era este ángulo pequeño. Ahora ese ángulo θ ya no va a ser el ángulo θ, sino va a ser el ángulo alfa, multiplicado por el radio. ¿Sí? Eso es de acuerdo a esta ecuación que ya la habíamos deducido. Pero cuando un ángulo da una vuelta completa, ese ángulo ya es conocido. Ese ángulo vendría a ser igual a 360 grados o igual a 2pi. Como en este caso estos ángulos se miden en radianes, entonces utilizaríamos el 2pi. En otras palabras, ese ángulo que da una vuelta completa sería equivalente a 2pi multiplicado por el radio. Y de esa forma habremos demostrado esta ecuación de la longitud de la circunferencia, que nos dice que la longitud de la circunferencia es igual a 2pi multiplicado por el radio. Continuando, podemos ver de que 2 veces el radio es igual al diámetro, y eso lo reemplazamos en vez de 2 veces r, y lógicamente que volvemos a escribir pi. Y de esa forma también habremos demostrado esta otra ecuación, que también podemos utilizar indistintamente esta ecuación o esta otra ecuación para calcular la longitud de toda una circunferencia.
Es decir, si ustedes utilizan una regla y empiezan a medir desde este punto, toda esta distancia de la circunferencia, esa distancia de todo el recorrido al dar una vuelta completa, sería lo que se llama la longitud de la circunferencia. Vamos a ver un pequeño ejercicio. Acá tenemos esta circunferencia y tenemos este radio R, donde vamos a decir que este radio R tiene una longitud igual a 2 metros. Y acá tenemos este otro radio R y tenemos este ángulo θ. Como pueden ver, toda esta longitud vendría a ser la longitud del arco. Y vamos a asumir de que el ángulo θ es igual a 90 grados. Como pueden ver, acá podemos utilizar esta ecuación, la longitud del arco, que nos dice que es igual a θ multiplicado por r, es decir, al ángulo multiplicado por el radio. Por lo que la longitud del arco vendría a ser igual a este ángulo θ, que en este caso es igual a 90 grados, pero dentro de esta ecuación no podemos utilizar las unidades de grados hexagesimales, sino tenemos que utilizar las unidades de radianes. Por lo que antes de utilizar este ángulo θ, vamos a transformar este ángulo de 90 grados a las unidades de radianes. Y para eso utilizamos esta conversión que nos dice que pi radianes son equivalentes a 180 grados hexagesimales. Esto es algo que ustedes deben de saber, deben de memorizar. Y lógicamente que esta relación sale de que en una vuelta completa el ángulo en radianes es 2pi y lógicamente que en grados hexagesimales es igual a 360 grados y de allí sale esta correlación. Sabiendo esta correlación, entonces transformamos estos 90 grados a radianes y para eso multiplicamos por radianes en el numerador y grados hexagesimales en el denominador, de tal forma que estos grados hexagesimales se eliminen y nos quede este ángulo ya en radianes. Como pueden ver, acá acompañando a grados hexagesimales se encuentra el número 180 y eso es lo que colocamos acá, y acompañado a radianes se encuentra pi y eso es lo que copiamos acá. Volvemos a escribir todo esto y en vez de pi colocamos su valor numérico, que es igual a 3.1416. Ahora sí, el ángulo θ, ¿a qué sería igual? Sería igual a 90 por 3.1416 entre 180 y eso sería equivalente a 1.571 radianes. Este ángulo ya lo podemos utilizar para poder calcular la longitud del arco. Muchas personas dicen, acá dice radianes, por lo tanto si acá coloco radianes, eso va a ser un problema. En realidad, este ángulo que se encuentra en radianes lo podemos expresar como 1.571 radianes o también simplemente como 1.571. Simplemente eliminamos las unidades y eso es lo que colocamos acá. El ángulo en radianes sería igual a 1.571. Es indistinto si colocamos 1.571 o 1.571 radianes. Y eso lo multiplicamos por el radio R, que en este caso su longitud, como podemos ver, es equivalente a 2 metros. Al realizar esta multiplicación nos sale que la longitud de este arco para un ángulo de 90 grados y para un radio de 2 metros sería equivalente a 3.142 metros. Es decir, si ustedes utilizan una regla y empiezan a medir toda esta longitud, ustedes podrían verificar que sería equivalente a este valor numérico. Vamos a ver este otro ejemplo donde tenemos el radio R, donde en este caso sería equivalente a 3 centímetros y tenemos este otro radio R con el ángulo igual a θ. Para este caso queremos calcular toda esta longitud del arco que la estamos pintando de color naranja. Y nos están dando de dato que el ángulo θ es equivalente a 270 grados. Por lo que utilizamos nuevamente esta ecuación, la longitud del arco igual a θ multiplicado por el radio, y tenemos que primero transformar este ángulo que se encuentra en grados hexagesimales a radianes. Y para eso utilizamos también esta equivalencia, por lo que multiplicamos por radianes en el numerador y grados hexagesimales en el denominador. Sabemos que acompañado a grados está el 180 y acompañado a radianes está el pi. Copiamos nuevamente todo esto y en vez de pi colocamos su valor numérico y al realizar esta multiplicación y división nos sale que el ángulo θ es igual a 4.712 radianes. Este valor numérico lo reemplazamos acá y el radio colocamos su valor numérico que nos están dando, que es igual a 3 centímetros. Al realizar esta multiplicación nos sale que la longitud de todo este arco para cuando el ángulo θ es igual a 270 grados hexagesimales y su radio es igual a 3 centímetros, toda esta longitud del arco sería equivalente a 14.14 centímetros.
Ahora vamos a calcular la longitud de toda esta circunferencia, pero asumiendo que el radio es equivalente a 4 pulgadas. Y para poder calcular toda la longitud de la circunferencia, entonces podemos ver que el ángulo daría una vuelta completa. En este caso, el ángulo θ sería igual a 360 grados. Y de esa forma vamos a calcular toda la longitud de toda esta circunferencia, a la cual le vamos a llamar L sub c. Podríamos utilizar de frente esta ecuación, pero vamos a utilizar esta ecuación. Ustedes ya practican con esta ecuación, vamos a utilizar en este caso esta ecuación. Y como repito, la longitud vendría a ser toda esta longitud que estamos pintando, como pueden ver. Es decir, abarcaría toda esta longitud. Y esta longitud, la longitud del arco, sabemos que es igual a el ángulo multiplicado por el radio, donde el ángulo en este caso vendría a ser todo este ángulo, que es equivalente a 360 grados, lo cual también es equivalente en radianes a 2pi, por lo que en vez del ángulo θ colocamos 2pi y acá colocamos el radio r. Como pueden ver, ya hemos llegado a esta ecuación de la longitud de la circunferencia, por lo que pudimos haber utilizado de frente esta ecuación. Reemplazando el valor numérico de pi, que es 3.1416, el valor numérico del radio es igual a 4 pulgadas, y al realizar esta multiplicación nos sale que la longitud de toda esta circunferencia, o la longitud del arco para el ángulo θ igual a 360 grados, sería equivalente a 25.13 pulgadas. Pueden resolver cualquier tipo de ejercicio si en caso les dan de dato el valor numérico de la longitud de la circunferencia, les dan de dato el ángulo θ y les pueden pedir de dato el radio de ese círculo. Simplemente utilizan esta misma ecuación y reemplazan, ¿no? Si le dan de dato la longitud de la circunferencia, acá tendrían su valor numérico, tendrían ya lógicamente que es 2pi, por lo que simplemente tendrían que despejar y calcular el radio r. Simplemente tienen que entender la base de estas ecuaciones y con eso pueden resolver cualquier tipo de ejercicios relacionados a este tema. Que Dios los bendiga.